En este video vamos a trabajar cuál es la resolución de la actividad 8, donde ustedes debían inventar sistemas de ecuaciones. Acá en la consigna yo les daba 3 sistemas y a cada uno de ellos les falta una ecuación. La idea era que ustedes formularan una ecuación en cada caso para que uno de ellos quedara sistema compatible determinado, el otro sistema compatible indeterminado y el otro incompatible. Podían hacer que cualquiera de ellos perteneciera a cualquiera de la clasificación. No tenía que ser el primero compatible determinado, el segundo compatible indeterminado y el tercero incompatible. Eso lo iban viendo ustedes como querían. Lo importante era que quedara uno de cada uno. Y para eso había que ver, bueno, cuál era la relación entre los coeficientes en cada caso. En el sistema compatible determinado, por ejemplo, si quiero que el primero sea un sistema compatible determinado, me tengo que dar cuenta que los coeficientes de las incógnitas, que nosotros trabajamos como incógnitas a la X y a la Y, sus coeficientes deben estar multiplicados por números distintos para obtener los coeficientes de X y de Y de la segunda ecuación. Este es capaz que el caso más sencillo porque esto es lo que permite que no se cumpla la relación que se cumple entre los coeficientes en los casos del compatible indeterminado o en el caso del incompatible. Entonces acá por ejemplo yo multipliqué al menos 4, que es el coeficiente de la X de la primera ecuación, por 2, y ahí obtuve el coeficiente de la X, pero de la segunda ecuación. Y multipliqué al coeficiente de la Y de la primera ecuación por 3, y ahí obtuve el coeficiente de la Y de la segunda ecuación. Están multiplicados por números distintos. Entonces, eso hace que sea un sistema compatible determinado. Ustedes por lo general, si agarran cualquier ecuación, muy posiblemente ya les quede un sistema compatible determinado porque es muy difícil que justo se cumplan las relaciones de los coeficientes que se cumplen en los otros dos casos. Entonces con poner una ecuación al azar, muy posiblemente quede del sistema compatible determinado. Lo importante es que la relación que hay entre estos dos coeficientes y la que hay entre estos dos sea distinta en el sentido de que al multiplicar el coeficiente de la X por un determinado número, me da el de la X en la otra ecuación, y al multiplicar el coeficiente de la Y por un determinado número, me da el coeficiente de la Y de la otra ecuación, pero tienen que ser números diferentes por los que multiplico. Por ejemplo, acá yo multipliqué por 2 en el caso de la X y por 3 en el caso de la Y. Tienen que ser números distintos por los que multiplico. Si ustedes ponen una ecuación al azar, muy posiblemente les quede por números diferentes, entonces por eso ya tenemos un sistema compatible determinado. En el caso del término independiente lo multipliqué por menos 1, podían haber multiplicado por cualquier otro número, dejarlo igual, eso no importa. Lo importante es que los coeficientes de X y de Y no estén multiplicados por un mismo número. Si quiero, por ejemplo, que el segundo sea un sistema compatible indeterminado, acá tengo que tener en cuenta que todos los coeficientes de la ecuación que tenemos, incluyendo el término independiente, tienen que estar multiplicados por un mismo número y de esa forma vamos a obtener los coeficientes de la ecuación que nosotros queremos escribir. Entonces, yo acá puse un ejemplo. Ejemplos hay infinitos. Entonces les muestro uno como para que más o menos se entienda la idea. Pero no es que lo que ustedes hicieron esté mal. En realidad existen infinitas posibilidades. Yo muestro una de ellas a modo de ejemplo. Teníamos esta ecuación y si a cada uno de estos coeficientes los multiplicamos por 3, en este caso, vamos a obtener la segunda ecuación. Recuerden que cuando no está escrito el coeficiente vale 1. Entonces el coeficiente acá de X vale 1, el coeficiente de Y vale 3 y el término independiente es 7. Si a cada uno de esos números los multiplico por 3, me va a quedar 3X, me va a quedar 9Y,
y me va a quedar 21 como término independiente de la segunda ecuación. Entonces, básicamente, toda la primera ecuación quedó multiplicada por 3 para obtener la segunda ecuación. Esto, además, como expliqué en un video anterior, hace que estas dos ecuaciones sean equivalentes entre sí. Y el caso del sistema incompatible, ahí tengo que multiplicar por un mismo número, pero solamente a los coeficientes de las incógnitas de la ecuación que tengo para que me den los coeficientes de las incógnitas de la ecuación que quiero escribir. Pero acá no consideramos el término independiente. Entonces, por ejemplo, yo acá multipliqué por menos 1 al coeficiente de x de la primera ecuación y me dio el coeficiente de x de la segunda ecuación. Seguí multiplicando por ese mismo número, menos 1, al coeficiente de y de la primera ecuación y me dio el coeficiente de y de la segunda ecuación. Sin embargo, para el término independiente sé que por menos 1 no tengo que multiplicar. O sea, acá podría ir cualquier número, por ejemplo 32, 48, 0,5, cualquier número menos el menos 8. Porque justamente el término independiente lo que no puede cumplir es que esté multiplicado por ese mismo número por el que multipliqué en el caso de los coeficientes de las incógnitas. En el caso de los coeficientes de las incógnitas, en cada caso multipliqué por menos 1. En el caso del término independiente, es justamente el número por el cual no tengo que multiplicar para que me dé el término independiente de la segunda ecuación, que es la que queríamos escribir. De esta forma, aplicamos esa relación que vimos entre los coeficientes para que quede un sistema de cada clasificación. En los compatibles determinados, lo importante es que los coeficientes de las incógnitas no estén multiplicados por un mismo número. En los compatibles indeterminados, lo importante es que todos los coeficientes estén multiplicados por un mismo número para que me dé la segunda ecuación, digamos. Y en los sistemas incompatibles, lo importante es que los coeficientes de las incógnitas estén multiplicados por un mismo número, excepto en el término independiente. Ahora vamos a pasar a dar alguna explicación de lo que es la resolución de la siguiente actividad que sigue en el repartido, que es la 9. En este caso, hay que plantear una forma de encontrar dos números naturales que sumen 145, o sea que su suma sea 145, pero que su resta sea 63. O sea, dos números que si los sumo me da 145 y que si los resto me dan 63. Como es un poco complicado, quizá de pensar solos, les voy a poner un ejemplo para que vean cómo trabajar en este caso con números distintos. Entonces, si queremos encontrar dos números naturales que sumen 50 y que la resta sea 40. Es el mismo caso pero con números distintos. Voy a plantear dos números que no conozco, por eso los voy a llamar X e Y, porque son dos números desconocidos. No sé cuántos son, pero sé que son dos números naturales que suman 50. Y a su vez que su resta es 40. O sea que si hago un número más el otro, me da 50. Y un número menos el otro, me da 40. Se tienen que cumplir las dos cosas a la vez. Que la suma sea 40 y que la suma sea 50 y que la resta sea 40. Entonces voy a tratar de resolver ese sistema de ecuaciones. Nosotros vimos un método que era el método gráfico. Representar esta recta en GeoGebra, representar esta otra, ver dónde se cortan, si es que se cortan las rectas, y, bueno, si se cortan, ese punto donde se cortan va a ser el conjunto solución. Ahora existen otros métodos, que es a partir de cálculos, se llaman métodos algebraicos, que no tiene que ver con representar, sino con ir calculando. Entonces, de eso se trata la parte B y C de la tarea que ustedes tienen que hacer.
de pensar en algún método para ver cómo poder resolverlo a través de cálculos. Como es un poco complicado, yo acá los voy a ir ayudando. La ayuda que les doy es para este caso en particular. Ustedes van a tener que pensarlo para el caso de los números que se les plantea en la tarea. Pensando en este ejemplo, el método que se usa es mirar los coeficientes de estas incógnitas. Cuando no tienen escrito el coeficiente, se acuerdan que siempre es 1. En este caso, ninguna incógnita tiene escrito su coeficiente. Entonces, acá es 1, acá es 1 también, acá es 1 y acá es menos 1 por este signo de menos. Entonces, acá vemos como en el caso de la y, sus coeficientes tienen signos opuestos. En el caso de la ecuación 1, tenemos que el coeficiente es 1 y en el caso de la ecuación 2, tenemos que el coeficiente es menos 1. Cuando pasa esto de que tenemos una misma incógnita y tiene que ser la misma, por ejemplo acá nos pasa con y, que sus coeficientes son opuestos, podemos sumar estas ecuaciones. Sumar siempre término a término, miembro a miembro se llama. Las x con las x, las y con las y, y los términos independientes con los términos independientes. Sumar x con y no podemos. Siempre tiene que tener la misma parte literal, o sea, la misma letra. Y el mismo exponente, pero acá el exponente siempre es 1, así que no hay problema. Entonces, si intento sumar, me va a quedar la x más la x, me van a quedar 2x. Pero la y menos la y, si tengo una y y le resto una y, me quedé sin y, tengo 0y. Entonces estas incógnitas, la incógnita y, se canceló al sumar esas dos ecuaciones. Porque tenía una y le resto una y me quedó 0. ¿Por qué le digo le resto una y si acá hay una suma? Porque es y más menos y. Decir y más menos y es establecer la suma entre lo que serían los coeficientes. Si yo tengo una y más menos una y, sería 1 más menos 1. Y a lo que me da le agrego y. Pero como 1 más menos 1 me da 0, significa que tengo 0y. Entonces directamente no lo escribo. Entonces tengo 2x y fue lo único que me quedó a la izquierda de la igualdad. La y, justamente como me quedaron 0y, no me quedó nada. Entonces directamente no lo escribo. Y a la derecha sumo también el 50 con el 40. Y acá me quedó 90. Entonces, la estrategia de sumar, en este caso, es que se cancele una incógnita. Porque la incógnita justamente se cancela porque los coeficientes son opuestos en la misma incógnita. Entonces se canceló la y. Como se canceló la y, me quedé solo con una incógnita que es la x. Y este tipo de ecuaciones son las que trabajaron en segundo. Nosotros sabemos que si 2 por x es 90, bueno, una x sola vale 45. Ahí llegamos a lo que sería el cálculo del valor de una de las incógnitas, x. Y ahora hay que pensar cómo encontrar la y. Nosotros tenemos dos ecuaciones. Si agarramos una de ellas, por ejemplo, la primera, sabiendo que la x vale 45, ahí vamos a encontrar cuál es el valor de y. Teniendo en cuenta que la x vale 45 y que lo que vale x más lo que vale y me tiene que dar 50. Esta es una forma de trabajar con este tipo de sistemas donde hay una incógnita que tiene coeficientes opuestos. La idea es que a partir de este ejemplo ustedes puedan pensar la actividad anterior donde tienen que plantear
un sistema de forma tal para poder encontrar los números cuya suma es 145 y cuya resta es 63. Pensar alguna estrategia para encontrar uno de esos dos números, o sea, uno de esas dos incógnitas, que fue más o menos trabajando, que va a ser más o menos trabajando con esta idea que yo les contaba recién. Y luego tratar de ver cómo hacer para encontrar la incógnita que me falta una vez que ya encontré una de ellas. A partir del ejemplo que les propuse, bueno, la idea es que se den cuenta cómo calcular la incógnita y que después de que se den cuenta de eso, traten de pensar en esta actividad, que va a ser lo que van a tener que compartir en el foro. Pero el ejemplo que les puse, espero que les sirva de ayuda como para poder orientarlos un poco en cómo se resuelve este tipo de ejercicios.